Yo hace 12 años dije, 12 años, que no son 2 días, dije estas palabras: con una papa y un boniato caliente, yo estoy con Fidel. Y hoy lo repito, con una papa caliente, yo estoy con Fidel hasta los días de mi vida. Tal vez sea de las últimas veces que hable, entonces seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno. ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? Pregunta una voz, ¿dónde está Fidel? Y siento que mi pecho no se aguanta. Veo a mi alrededor un pueblo de corazón, unido en la misma garganta. Ejemplo interminable, profeta y soñador, guardián de un brillante porvenir. Te sigo con toda convicción. Ejemplo interminable, poeta y orador, titán de 1000 batallas, vencedor. Estás en cada niña que me enseña acá. Siento mucho orgullo de decir: yo soy Fidel. Como aquel Juan humilde que salió de las entrañas de ese pueblo para integrarse al cuerpo rebelde de la nación y que en su primer combate dejó en un grito, en esa frase que lo inmortalizó, la respuesta definitiva de Cuba, de nuestra nación, a quienes intenten rendirnos. Aquí no se rinde nadie. Ningún hombre es ni será indispensable. Lo único indispensable aquí
Lo digo porque lo siento, es el pueblo. Si la revolución no tuviera el pueblo, estaría perdida. El pueblo es lo que importa y el pueblo lo tiene, la revolución. Si este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las alimañas juntas, este pequeño país demostrara temor. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros: hasta la victoria siempre.
viento de ideas se hicieron cruzadas contra lumpen o enemigos siniestros. Un pueblo se funde en batallas. Crecen semillas sagradas, verdades que empuñan la historia. Sobran motivos del alma, heridas que sangran de gloria. A veces va en silencio quien desvela sus pasiones, de lo justo un sentimiento donde florecen razones. He venido a entregarte mi fe, el corazón con que vivo. Un beso me despide ante el deber, es necesario estar contigo. He venido a entregarte mi tiempo en cada latido. Es mi firme convicción para creer en el valor de este camino. En redes se entretejen campañas, es un huracán por momentos. Iluminen horizontes soberana. Patria es la fuerza del pueblo. Orgullo en conquista alcanzada. Niños sonríen amores. Futuro se fragua en montaña. Victoria aseguran honores. A veces va en silencio quien desvela sus pasiones, de lo justo un sentimiento donde florecen razones. He venido a entregarte mi fe, el corazón con que vivo. Que un beso me despide ante el deber, es necesario estar contigo. He venido a entregarte mi tiempo en cada latido. Es mi firme convicción para creer en el valor de este camino. He venido a entregarte mi fe, el corazón con que vivo. Un beso me despide ante el deber, ante el deber. He venido a entregarte mi tiempo en cada latido. Todo el tiempo mis latidos. Es mi firme convicción para creer en el valor de este camino. He venido a entregarte mi fe, el corazón con que vivo. Un beso me despide ante el deber, es necesario estar contigo. Falleció el general de brigada de la Reserva Enrique Acevedo González. Ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1957 con solo 14 años de edad, incorporándose a la lucha insurreccional en la Sierra Maestra bajo las órdenes del comandante Ernesto Che Guevara y posteriormente bajo las órdenes del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Por su destacada participación en los combates, es seleccionado por el Che para integrar la columna número 8 Ciro Redondo en la invasión a Occidente. En su tránsito por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ocupó diferentes responsabilidades, entre las que se destacan jefe de compañía de infantería, jefe de Estado Mayor y jefe de división de infantería en los ejércitos central y occidental, jefe de Estado Mayor Provincial de Ciudad de La Habana, jefe de sección de preparación combativa en el Ejército Occidental. Formó parte del órgano de inspección de las FARC, entre otras. Participó en la lucha contra bandidos en el Escambray, cumplió 2 misiones internacionalistas en la República de Angola. Fue miembro de la UNEAC, recibió el Premio de la Crítica en el año 1994, fundador del Partido Comunista de Cuba. En su trayectoria le fueron otorgadas diferentes condecoraciones. Su cadáver será expuesto este viernes 24 de junio de 9 a 11 de la mañana en la funeraria de Calzada Ica, desde donde partirá el cortejo fúnebre, hacia el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la necrópolis de Colón. Será inhumado en ceremonia de honores militares en sus funerales. Firma esta nota el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El 23 de junio falleció en La Habana el general de brigada de la Reserva Armando Felipe Quiñones Machado. Procedente de una familia humilde,
El general Quiñones nació en Cienfuegos el 1 de mayo de 1944. Desde muy temprana edad se incorporó a la lucha revolucionaria, cooperando con el movimiento 26 de julio. Al triunfar la revolución, se incorpora a la Asociación de Jóvenes Rebeldes y a las Milicias Nacionales Revolucionarias. Participó en la campaña de alfabetización. En abril de 1964 ingresó en las FARC. Durante su estancia en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, desempeñó múltiples responsabilidades, siendo promovido gradualmente hasta ocupar cargos de dirección. Cumplió 3 misiones internacionalistas en la República Popular de Angola, Etiopía y Nicaragua, destacándose por su arrojo y valentía personal. En enero de 1993 es designado a prestar servicio de las filas del Ministerio del Interior como jefe de la DGCI, donde permaneció hasta junio de 2004. En diciembre de 1993 fue ascendido al grado de general de brigada. Por su amplio tránsito y las misiones cumplidas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en el Ministerio del Interior, le fueron otorgadas numerosas condecoraciones estatales, entre ellas las medallas Ignacio Agramontes de segunda y tercera clases, Olo Pantoja primera clase, combatiente internacionalista de segunda clase, Cuba, República Popular de Angola. Fue además educador de varias generaciones de jóvenes oficiales de las FARC y del MININ, así como miembro activo de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y del Partido Comunista de Cuba. Su cadáver fue velado en la funeraria de Calzada Acá, será cremado mañana 24 de junio y sus cenizas serán depositadas en ceremonia militar en el Panteón del Ministerio del Interior en la Necrópolis de Colón. Mensaje a los jóvenes cubanos. Durante años, 2 generaciones de cubanos, la que nos precedió y la nuestra, que dirigió ambas desde el 1 de enero de 1959 hasta hoy, hemos luchado contra el más poderoso imperio que ha conocido la humanidad. Las nuevas generaciones de jóvenes cubanos harán llegar su mensaje, que nació de la experiencia vivida por su patria. Cumplirán un deber sagrado que le impuso la época que les correspondió vivir. Lo harán con humildad y con la verdad en la mano. Este mensaje se volverá más importante que nunca.
Ni siquiera existe una posibilidad en 1000, en 10.000, en cualquier cifra que se desee, de que Estados Unidos renuncien a las sanciones ya establecidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con límites rigurosos de tiempo. Un ciego lo vería con claridad meridiana. No nos rendiremos, ni le permitiremos al imperio engañar al mundo. La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos los movimientos, los primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la revolución demande, cualquiera que sea la índole de estos sacrificios, los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. Y plantearse esta tarea no solo como la expresión total de la juventud de Cuba, no solo como una tarea de grandes masas vertebradas en una institución, sino como las tareas diarias de cada uno de los integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Siendo un minúsculo país aquí a 90 millas del colosal imperio, del más poderoso que existió jamás a lo largo de la historia, y está más distante que nunca de lograr poner de rodillas la nación cubana, de las que fueron dueños de todo: minas, tierra, cientos de miles de las menores hectáreas, de sus puertos, sus instalaciones, su sistema eléctrico, de transporte, bancario, comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y creen los muy idiotas que van a volver aquí y los vamos a llamar de rodillas. Vengan a salvarnos una vez más, salvadores del mundo. Vengan que le vamos a entregar todo otra vez, y esa universidad para que pongan ella 5.000 y no medio millón, porque medio millón es mucho, y para la mentalidad de ustedes que te querían ver desempleados y hambrientos para que la porquería de capitalismo ese funcione. Porque solo va a ser un ejército de la reserva. Vengan y reproduzcan otra vez los desempleados analfabetos que hacían cola en las proximidades de los cañaverales sin que nadie le llevara una gota de agua, ni desayuno, ni almuerzo, ni albergue, ni transporte. Búsquenlo a ver dónde lo encuentran, porque aquí están sus hijos estudiando en las universidades por cientos de miles. No creo que el enemigo esté pensando hoy en invasiones. El enemigo está pensando en leyes Torricelli, leyes Helm-Burton, para agravar las dificultades del país, para promover el descontento, para promover el desorden en el país, que ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho sacrificio establecer, crear un país unido, crear un país ordenado, para que vengan estos bandidos imperialistas a explotar todas estas condiciones para dividir al pueblo, para reblandecerlo, para crear el descontento. Es la hora de salvar la revolución, de salvar la patria, de salvar el socialismo, de salvar la independencia del país. Y con esos valores no se juega, ni se puede jugar, ni podemos permitir que se juegue. Porque les haría una pregunta. Y si la ley Helm-Burton, Torricelli y compañía, si los políticos cínicos que hoy dirigen a ese vecino del norte,
siguieran haciéndolo durante muchos años. Y siguieran con su bloqueo y su hostilidad. 50 años. ¿Ustedes estarían dispuestos a rendirse? ¿Ustedes estarían dispuestos a entregar la patria? La revolución, el socialismo, ese no fuerte y vibrante, es lo único que se puede esperar de ustedes y es lo único que esperamos de ustedes. Socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del continente, el país, el lugar y la hora que se encuentre cada cual. Y quería reiterar un par de cosas, una la que decía Lolo Lolín de la importancia de esta lucha, y quería darte también las gracias, Alexander, por la iniciativa que has estado teniendo estas últimas semanas de unir a los canales. Yo cuando entré en una directa tuya al principio, hace ya bastantes meses, te dije, tú vives en el Alto del Conrado emitiendo por Radio Rebelde. Pero mira, Radio Rebelde, cuando empezó a emitir desde el Alto del Conrado en Sierra Maestra, la señal se metía en banda ancha y no llegaba a la isla. No se escuchaba en la isla, se escuchaba en Venezuela. Y en Venezuela había dos radios, una llamada Indio Azul y otra llamada Dos Indios Verdes, a la cual luego se le añadió Indio Apache. Estas retransmitían otra vez la misma señal en dirección a Cuba y se empezaba a escuchar Radio Rebelde en Cuba. Básicamente esa es otra importancia. Nos tenemos que comportar, apoyar a todos los canales revolucionarios. No tenemos que dejar que nuestra voz se nos quede en solo palabras en el aire. Tenemos que hacer llegar nuestro mensaje. Tenemos que contrarrestar el silencio al que nos quieren inculcar, a una verdad inventada que nos quieren meter en la sociedad, a un único pensamiento que nos quieren inculcar. Nosotros tenemos nuestro pensamiento, nosotros tenemos nuestras ideas y tenemos que luchar por ellas. Patria, muerte. Es difícil no emocionarse después de ver lo que puso Alexander ahí. Es difícil no emocionarse después de las palabras del comandante. Aquí se está diciendo la verdad, Ale, en este año que es tu canal y con nosotros, tú has sido un estandarte. Este pequeño, gran programa ha llegado a latitudes que uno a veces ni se imagina, porque nosotros vivimos una etapa de la historia que enraiza nuestra firmeza de defender la revolución. Te felicito porque realmente ver una persona de tan poca edad y defender la revolución como tú la haces, entonces me complace mucho porque tu canal es un canal que te refresca mucho, te habla de historia y esa historia no la podemos olvidar. Es decir, yo te felicito realmente porque la gente no sabe que tú a veces ni duermes para hacer las cosas que haces. La solidaridad, el compañerismo, Alexander, puro. Me lo ha demostrado a mí y a unos cuantos más. El sacrificio para hacer eso, porque es verdad que no duerme, porque es difícil hacer eso. Alexander hace esto solo y la verdad que, wow, es esos materiales que hace Alexander con esa edición. Hoy por hoy yo no he visto materiales como ese en ningún otro canal y no es que estoy demeritando, la revolución se defiende con lo que tienes en mano, lo hace de maravilla, porque lo mismo se va y te hace un material patriótico que se te agua los ojos, que va para el otro lado y te hace un material
educativo sobre la verdad y la mentira. En un material, Alexander, felicidades por un canal que de verdad tiene contenido para mi criterio, contenido patriótico bien hecho, con buena vista, buen sentido, la síntesis, que es lo que vale, y también lleva mucho sentimiento. Lleva el sentimiento de quien lo hace. Detrás del material está un autor. El autor tiene que ver lo que va a poner ahí, de qué forma y en qué dosificación para cada cosa en un solo material. Eso que estabas hablando y te vi, te juro con mi hija que tú estabas hablando y yo te vi caminando por ahí. Te vi que hablaste de la es que tengo que ir. Pues no, mira, hay una cosa que le quiero decir ahora que tiene que ver con esto, mi hermanito. Para todo cubano, descendiente de cubano, o dentro o fuera, Fidel siempre los espera. Fidel siempre está ahí y los está esperando. Y cuando empieces a preguntar por él, no te quedará más remedio que saber que viene de un pueblo de verdad heroico, de verdad. Pero para alimentarte la... Porque para aquellos que no lo conocieron, nosotros somos privilegiados, porque estuvimos cuando él estaba, desde niño, y nos emocionó, y en el momento que más asustados estuvimos, lo vimos siempre ahí, diciendo, es por aquí. Para toda la generación futura, que quizás vaya a ver este video, y nosotros, ninguno de los que estamos aquí estamos vivos, sepan que Fidel los espera. Ahí en la historia de Cuba, ahí, porque la historia de Cuba es grande, es heroica, y un montón de mártires y todo, pero Fidel lo logró. De aquí a 300 años, Fidel va a estar ahí, para esperar al cubano de 300 años, o como Martí esperó por Fidel, porque así fue. Entonces, no importa dónde te lleven, al confín del mundo, tú eres cubano, sí, para mal o para bien, vas a tener que llegar ahí. Y tú sabrás si te sientas en la pierna o te paras frente a él para cuestionarlo. Al final, Fidel los espera, a todos los cubanos. Así que ya lo de Fidel está hecho. Ahora tenemos que cuidar, los que amamos a Fidel y su legado, tenemos que cuidar la obra que tanto nos benefició. Entonces, tengo que morirme mañana por los que detrás de mí sintieron la mano generosa de la revolución. Y esto es reconocer y agradecer. No hay otra forma de que tú tengas de verdad valores morales, éticos y de principio. Si tú no reconoces que a tu familia en algún punto Fidel y la revolución lo benefició al extremo de que hoy tú gozaste de las instalaciones, te formaron en esas instalaciones porque tanta gente perdió la vida y Fidel jamás y nunca claudicó. Fidel con 12 dijo me sobra. Eso no es ser un loquito lindo. Cuba tiene la historia que se toca con la mano. Esa historia que quizás los demás no entiendan que están tratando de borrar. Y es lo que no podemos permitir. Ya que nos quedemos sin historia, nos quedamos sin nada. El día que logren, que eso va a ser imposible, el día que logren opacar la figura de un comandante, nos quedamos sin nada. Por eso es que no me da la gana, por eso es que la defendemos tanto. La historia de Cuba tú la tocas en una tarja, en el piso. Mataron a Fran en Santiago, una Naranjita de Chile, Moncada, segundo frente, tercer frente, Irán, el comandante, en La Plata. Y son lugares que quizás sean difíciles de llegar, pero son preciosos. Esa es la plaza de Villa Clara, con Haití. El mausoleo está invitado, que todavía están los huecos ahí. En el edificio al frente, los huecos. Un poco más adelante se mataron a Paqueritos. Esas cosas la gente tiene que ver.
Hola, soy Víctor Fowler Calzada y hoy tengo a un invitado especial. ¿Qué tal, Víctor? Entonces, ¿qué te traigo? Sí. Un tiro de dados. ¿Un tiro de dados? Sí, porque vengo a hablar del azar. Bueno, eso es un verdadero enigma, un misterio. El 22 de diciembre del 75, y fíjate qué curioso, un aniversario de aquel famoso discurso cuando termina la campaña de alfabetización, Fidel clausura el primer congreso del Partido Comunista. Mi padre ya tiene 10 años, a mi abuelo le faltan unos meses para irse a Angola, ya los hombres están combatiendo allá, y a mí me faltan 20 años para nacer. Y ese día, justo ese día, Fidel dice que es probablemente el día más feliz de la Revolución Cubana. En ese día todo parecía que iba a perdurar y durar para siempre. Y la primera pregunta que se hace Fidel en ese discurso, en ese momento, es, bueno, ¿quiénes son el partido? ¿Quién es el comité central que se acaba de elegir? Y comienza una larga disertación sobre principalmente el mérito. ¿Qué mérito entre tanta gente abnegada, entre tanta gente trabajadora, entre tanto héroe anónimo de la zafra, de la educación, del internacionalismo, hace que unos hombres dirijan a otros dentro del comité central? Ni siquiera habla de un mérito histórico que sí menciona, ¿no? De la generación que llevaba años luchando y de aquella que finalmente triunfó en el 59, de los que después de los 60 comenzaron una nueva lucha por la liberación y de aquellos que hoy asumen esas responsabilidades. Él está hablando incluso de un mérito que es a veces más abstracto y más concreto. El único mérito que reconoce de todas esas generaciones, incluso de las vivas, pero también de las muertas, es el mérito que el azar y la historia les han dado. Colocarlos ahí, y se hace la pregunta sobre todo cuando se habla de la selección de aquellos que han sido elegidos para el Comité Central e incluso de sí mismo. ¿Qué mérito puede tener él? Y él entonces dice algo que nos parece fascinante incluso. ¿Qué es él mismo, Fidel Castro, comparado con Mella, con Martí, con tantas generaciones de cubanos? El único mérito que se reconoce él y que puede reconocerse a otros tantos que están ahí, es que el azar y la historia los han colocado en ese lugar. Entonces, tú estás en una posición, ya no si eres Fidel, sino si eres cualquiera de los miembros del Comité Central. Uno, podrías no haber estado. Y dos, tranquilamente pudieron o tal vez debieron haber estado otros que tenían muchos más méritos que tú. Eso crea una especie de obligación moral con respecto a esas personas, crea una especie de ejercicio de humildad con respecto a ti mismo, a quien tú puedes creer que eres. En verdad lo que eso lleva a pensar al final, que todas esas personas que están en el Comité Central resultarían o resultan mucho más auténticos en tanto más se comprendan a sí mismos como entes de servicio, al servicio de un pueblo, al servicio de una idea, al servicio de un proyecto y al servicio de una memoria. De hecho, es la mística lo que sostiene a esos hombres en conexión con ese pasado. Porque no solamente el azar y la historia los ha colocado ahí, sino que los puede hacer desaparecer en cualquier momento. A pesar de esos grandes méritos, ellos no pudieron estar en ese lugar. E incluso los hombres que están ahí ahora, y el mismo Fidel lo reconoce, pueden desaparecer en cualquier momento. Un accidente automovilístico, un asesinato de la CIA, un dolor de estómago. Hubo momentos en los cuales eso era terrible, porque la revolución dependía de las decisiones correctas y de la vida de un grupo muy pequeño de hombres. Un tiempo crítico, como lo llama él, donde si moría Fidel, si moría Raúl, si moría el Che, si moría cualquiera de los dirigentes de la revolución podía incluso no suceder. Hay una fragilidad inherente a ese momento, en el cual el azar no solo actúa para que estén ahí, sino que el azar puede actuar perfectamente para que incluso algo como la revolución pueda no suceder. Y eso nos coloca ante una perspectiva paradójica. En ese mismo día, en ese día que todo parece que durará para siempre y que todo parece que ha triunfado, Fidel recuerda entonces que la revolución siempre se encuentra frente a la catástrofe de su propia desaparición. Lo cual me hace pensar en una dialéctica entre vanguardia y población.
Para no decirle, en los términos del marxismo tradicional diríamos vanguardia masa, pero podríamos decir vanguardia población. O sea, ese es un discurso que uno no lo acostumbra a pensar en esos términos. Sí. Cuadro 3, toma 1. La revolución está siempre frente a la posibilidad de su propia destrucción. Ahora, los individuos que dirigen las revoluciones y que las hacen están siempre frente a la posibilidad de su desaparición en términos físicos, pero hay otra variante. O sea, está siempre frente a la posibilidad de una degradación de ti mismo. Este hilo frágil se sostiene sobre la base de la continua renovación del por qué tú estás ahí. La condición de revolucionario y la condición de dirigir ese grupo, de dirigir desde ese comité central, y en general la condición de dirigir es un estarse sometiendo continuamente a prueba a uno mismo, de lo que te justifique, de por qué tú eres parte de ese azar. Incluso Fidel dice que hay unas elecciones más difíciles de ganar que las del Comité Central, que deberían ser las del Comité Central de nuestras propias conciencias. Es eso. Que siempre nos impelen hacia adelante. Es eso. Ahora, hay una solución que propone ante este problema de la catástrofe de la desaparición de la revolución, que es que él dice que en una sociedad profundamente desigual, como era la cubana antes del 59, donde unos pocos hombres sabían, porque en un pueblo el médico o el hijo de la gente rica era el que podía ir a la universidad y formarse, y donde había tanta gente analfabeta que no podía o que no sabía o que no tenía todavía el conocimiento para dirigir, era claro que la revolución que sucediera contara no solo con las masas, sino también con el talento y el genio de unos pocos individuos brillantes que le permitieran superar esas condiciones y dar el gran salto. Pero el gran propósito de la revolución era precisamente la desaparición de esos genios individuales. O sea, que la elevación cultural, la educación y el crecimiento constante de la gente común sirviera para que cada vez la diferencia entre el conocimiento de los dirigentes y los dirigidos fuera menor. O sea, que cada vez más hicieran falta menos genios individuales, menos individuos brillantes, y se desatara entonces una fuerza histórica tremenda que la revolución desata precisamente en ese crecimiento, el genio colectivo. Ya, entonces esto es una vertiente, porque fíjate, hemos hablado, mencionamos mística, ahora esta es una vertiente gramsciana. Hey. Totalmente gramsciana. Hegemónica. Sí, es la idea de que el contenido ideológico de la revolución está encarnado en esas figuras que son su vanguardia, en sus cuadros dirigentes. Es donde más visible es por la posición jerárquica que ocupan. Pero sin embargo, en realidad de lo que trata la revolución es de cuando esa vanguardia se convierte en totalidad. Se va acortando esa diferencia entre la vanguardia y esa totalidad, porque la totalidad completa es la vanguardia. Fidel mismo menciona que ya habían pasado 17 años, que era un tiempo extremadamente largo para que el primer congreso del partido sucediera, pero que era bueno que sucediera precisamente en ese momento, ¿no? Porque a partir de todo lo que había sucedido, habían madurado, tenían más conocimiento, tenían mejores perspectivas sobre lo que podían y no podían hacer, y habían logrado incluso criticar algunos de los errores que habían cometido a lo largo de todo ese proceso. Pero había sucedido incluso algo más importante, según él, que las ideas del partido se habían convertido en las ideas del pueblo. Ya no era ese conocimiento y esa perspectiva patrimonio de ese grupo reducido de hombres, sino que se había diseminado, difundido y diluido entre millones de personas. Y en el giro más dramático del discurso, hace un movimiento que quizás en ese momento dejó perplejos a los que lo escuchaban, y que incluso hoy dejaría perplejos a muchos. Dice, es interesante, retomando un momento anterior, donde los dirigentes podían morir o no, y el azar los colocaba ahí. El azar incluso podía hacer que desapareciera no solo él, o el buró político, el comité central,
o incluso todo el Congreso del partido en pleno reunido en ese Teatro Carlos Marx. Todos ellos podrían morir en ese momento, en ese instante. Y sin embargo, la revolución continuaría, porque las ideas de la revolución no dependían solamente de aquellos que estaban dirigidos ahí, sin importar que fueran los más altos dirigentes del Estado, del partido, del gobierno, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, sino que fuera de ese teatro había 200.000 militantes del partido y había todo un pueblo que continuaría la revolución y que elegiría a un nuevo comité central. Entonces, esta perspectiva de la catástrofe, pero también la persistencia, y esta idea de que la revolución, si se ha logrado hacer con las masas, si se ha logrado hacer con el pueblo, si se ha vuelto idea del pueblo, puede continuar incluso si el comité central desaparece. Es un acto de fe profundo en lo que significa la emancipación y en lo que significa conocimiento de una nación entera de cuál es su identidad. Porque aquí hay una mezcla donde está la identidad, está la soberanía, está la noción de futuro, todo está mezclado ahí en ese espectacular acto de fe. Que cuando uno sigue las ramificaciones del pensamiento de Fidel se da cuenta que se extiende al universo de la ciencia, al universo de la cultura, de la educación, de lo que en definitiva al universo del trabajo, porque esto que estás viendo aquí en el núcleo político del cambio, que es el gran nivel de dirección del partido, está igual refractándose en todos los lugares de la vida nacional, porque de lo que se trata es auténticamente de construir un nuevo sujeto, el sujeto de la revolución. El socialismo, si no es una gran revolución cultural, simplemente no puede ser. Y no es solamente, y esto él lo repetirá en un discurso en el 35 aniversario de la Juventud Comunista en el año 97, la revolución no es solamente los edificios, las cosas que construye, las cosas que deja, sino incluso esta nueva capacidad. Sin embargo, debemos desconfiar del relato que hace Fidel en este discurso, de las etapas que establece y de la diferencia entre un tiempo crítico y un tiempo en el cual la elevación cultural permitirá crecer y extender la obra perdurable en el tiempo. Realmente, utilizando una astucia, una argucia de la razón, él coloca como consecutivos elementos que realmente para él siempre fueron paralelos. La elevación cultural nunca dejó de ser prioridad, ni siquiera en los momentos más críticos. Y pienso, por ejemplo, que el año 61 es el año de Girón y de la campaña de alfabetización, sino que el tiempo de la revolución siempre es un tiempo crítico. La época crítica que se abre, por ejemplo, en la que nací yo, 20 años después de este discurso, no podía preverse en el año 75, en el cual parecía que el mundo socialista al que pertenecíamos iba a convertirse en el futuro al cual debíamos aspirar y al que llegaríamos en algún momento. Cuando ese futuro desapareció, cuando ese mundo colapsó a partir de sus propias contradicciones y nos dejó absolutamente solos, supimos entonces que también estábamos en un tiempo crítico. Pero incluso antes, cada decisión y cada momento fue crítico, porque Fidel entendió en ese momento, como entendió siempre, que en revolución cualquier victoria es temporal, pero toda derrota puede ser definitiva. La revolución, como dije antes, siempre se encuentra ante la catástrofe de su propia desaparición. Y eso debe impeler, como siempre movió a Fidel, a pensar el sentido del momento histórico era el elemento más importante de cualquier concepto de revolución. Sentido del momento histórico que implicaba no solamente estar en el tiempo correcto que te había colocado el azar en la historia, sino tomar la decisión correcta y entender sobre todo que la decisión correcta podía convertir a la revolución en una derrota. O sea, entender la fragilidad de la revolución. Esa idea de estar en el momento histórico, saber que se está, pero para estar en el momento histórico
hay que saber que se está en el momento, hay un saber detrás. O sea, eso implica una autoconciencia, un acto de análisis, un conocimiento, un juicio sobre la época y sobre el uno mismo y sobre la responsabilidad que uno tiene con aquello en lo que está inserto a lo que le llaman la revolución. Tiene también como consecuencia el que en realidad la revolución es la multiplicación de sus reconstrucciones. O sea, la revolución necesita ser reconstruida diariamente y en diferentes contextos. Esa es otra consecuencia de ese pensamiento fidelista. Eso también impone una manera distinta de pensar el tiempo de la revolución. O sea, normalmente se piensa que hay una sola línea que se traza desde el triunfo hasta hoy. Sin embargo, si lo tomamos como una serie de decisiones, como una serie de momentos, como distintos momentos históricos, cada uno enlazado con el otro, donde cada victoria solamente lo único que hizo fue preparar el terreno para una nueva decisión y una nueva victoria, donde muchos segmentos generan una gran secuencia. La revolución en cada uno de esos momentos se reconstruye y vuelve a triunfar. Nunca triunfa realmente o definitivamente, sino que siempre disputa. Nunca está totalmente terminada. Es, como diría Fidel en su última intervención pública en el 7º Congreso del Partido, una marcha indetenible. O sea, un camino que no cesa. Claro, es un camino que no debe cesar. Y por eso en el año 2000, en aquel famosísimo concepto de revolución, comienza precisamente ahí. Revolución es sentido del momento histórico, un conocimiento de la época que nos coloca en el terreno del azar, pero también en el terreno del conocimiento de la historia, que nos hace sujetos conscientes. En ese mismo discurso del 75, 20 años antes de que yo naciera y mucho tiempo antes de este día, quizá lo definía todo con una frase que podemos repetir hoy. Hoy somos libres y por eso somos dueños absolutos de nuestro destino. Por eso podemos construir nuestro futuro. Llegaremos hasta donde podamos llegar, hasta donde nuestra propia capacidad nos llegue. Es verdad que existe el azar, ¿no? Y que la historia al final puede ser un tiro de dados, pero con la convicción absoluta y esa fe incluso secular que es la revolución, podemos continuar construyendo un destino que sabemos que será enteramente nuestro, donde lo decisivo seremos nosotros mismos y nuestra capacidad de tomar la decisión correcta en el momento correcto para evitar la derrota o convertirla en victoria y seguir ganando. En ese sentido, Fidel, con su agudísimo sentido del momento histórico, del tiempo crítico, pero también con esa confianza en que la elevación cultural de las masas era el camino para la persistencia de la revolución, es, al fin y al cabo, un maestro de la contingencia. Ese es un excelente final y un lindo elogio para un guerrillero, porque es el cerebro de un teórico, místico y profundamente pragmático, como un guerrillero. O sea, todo está mezclado en esa figura. Excelente, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Víctor. Bueno, compadre. Nos veremos. Seguiremos conversando. Vamos. Pues oye, yo te decía, los 80. Y Fukuyama era eso. Fukuyama le tocó encarnar ese nombre, pero para decirte la verdad, hola, soy Víctor Fowler Calzada y hoy tengo a un invitado especial.
¿Socio qué? ¿Sí? Mira, se me ocurre que si vamos a hablar de Fidel y la ciencia hay que hablar de un salto de fe. Un salto de fe. Y tú vas a explicar qué cosa es un salto de fe. Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Bueno, vamos. Está bueno. ¿Qué podemos entender por ese salto de fe? Déjame hacerte una pregunta primero. Empezar con una pregunta. ¿Cómo se desarrolla un país? Fíjate, estamos en el siglo XXI y esta pregunta parece que es una pregunta para hacerse todos los días. Es un país que había sido por mucho tiempo un país colonial, neocolonial, que tenía una industria atrofiada, éramos monoexportadores, monoproductores, un país que tenía unos índices de analfabetismo muy grandes, un país que además había cometido la osadía de independizarse. Y entonces, casi que un año después prácticamente del triunfo de la revolución, llega Fidel y dice delante de un auditorio que el futuro de la patria tenía que ser un futuro de hombres de ciencia. Fidel no estaba loco, Fidel no era un mago, Fidel tenía fe. Fe que venía de todo un análisis previo. Fíjate que en el alegato de la historia Malsolvera, prácticamente todos los problemas que identifica Fidel con la sociedad de funcionamiento de Cuba tienen que ver con la ciencia. El problema de la educación, el problema de la salud, la industrialización, el problema de la tierra. Todos esos problemas tienen que ver con la ciencia. Por eso es que yo digo que la ciencia en Cuba, en el pensamiento de Fidel, es un salto de fe. Primero porque había que dar un salto, precisamente, cualitativo muy grande. Y Fidel entendía que la ciencia en toda su dimensión, no solamente en la dimensión para aumentar las posibilidades productivas, sino en general la ciencia en toda su dimensión como elemento transformador de la sociedad era lo que nos iba a llevar ahí. Y entonces un salto de fe, porque Fidel sí tiene una confianza muy grande. Él lo dice en 1960, antes incluso de palabras a los intelectuales, antes de la campaña de alfabetización. O sea, él lo tenía muy claro. Una manera de mirar fascinante. Estamos acostumbrados siempre a pensar modificación en términos de cultura, es decir, palabras a los intelectuales, modificación en términos de educación, campaña de alfabetización, pero cuando uno analiza las fechas, ¿este discurso de qué fecha es? 15 de enero del 60. 15 de enero del 60, en la Sociedad Cubana de Espeleología. Eso significa que apenas un año después del triunfo de la revolución, ya la proyección del pensamiento de Fidel se mueve en la dirección de que hay que construir un país de ciencia. Eso es totalmente fascinante, es extraordinario. No, y lo que viene después. Vamos, para contarte. Lo fascinante es cuando uno se imagina que todo eso tuvo que ser construido. Exacto, todo eso tuvo que ser construido. Como cualquier proceso de principio de la revolución, entonces hacía falta la masividad. El discurso es en el año 60 y ya entonces un año después, que es lo que viene, la campaña de alfabetización. Después viene la reforma integral de la educación superior, la creación de instituciones científicas. Entonces tú te das cuenta que al final todo era una lógica de comenzar a convertir el conocimiento científico y su aplicación en patrimonio del pueblo, llevarlo a todas las personas. Sí, o sea, no que fuera una cuestión de unas escasas élites ilustradas. No, por supuesto. Y eso tiene que ver con toda la creación de un nuevo modo de vida en las comunidades del país, porque entonces cuando se está desarrollando toda la industria azucarera de una nueva manera, obviamente también eso bebía de lo que había antes, ¿no? Pero cuando entonces tú empiezas a desarrollar los centrales y empiezas a desarrollar los pueblos alrededor de los centrales, empiezan a insertarse centros de información y documentación científica en esos mismos centrales. Toda esa lógica del conocimiento, toda esa cultura nueva,
para nutrir el pensamiento en todo lo que uno hace. Fíjate que ya no estábamos hablando de ver cómo se sorteaba el tiempo muerto, de ver cómo se cargaba más caña o menos caña, sino que ya empezamos a hablar de ver a partir de ahí cómo yo empiezo a construir conocimiento, ¿no? Y cómo yo empiezo, además de humanizar el trabajo, porque obviamente los desarrollos de la técnica sirven para eso, pero también es un nuevo techo social, ¿no? Ya las personas pensaban en otras cosas, se empieza a pensar en la escolaridad de otra manera. Y obviamente eso tiene que ver con acercar la ciencia al pueblo. Lo que uno se queda pensando, ¿tú sabes qué cosa? Que la ciencia tiene que ser, número uno, no podía ser, tal como tú dijiste, no podía ser una cuestión de élite. No era una cuestión de tener élites científicas. Para esa idea de un futuro de hombres de ciencia, tú necesitabas que fuese algo extendido. Por tanto, tenías que desplegar un sistema de educación primero, para poder tener luego el otro. Porque eso ahora uno lo ve más claro, ¿entiendes? Desplegar el sistema de educación significaba primero alfabetizar, pero después había que desplegar un sistema de instituciones universitarias, de instituciones de investigación. Yo recuerdo haber leído en una de las bohemias de los 60 sobre la cantidad de pueblos que se fundaron, o sea, que se crearon después del triunfo de la revolución, unidos a los planes de desarrollo en la agricultura. Ahora que tú hablas de bohemia, ¿qué otra manera de acercar la ciencia al pueblo? La prensa. En la misma bohemia, en los años 60 y 70, se hablaban de estos temas, de los temas de la agricultura, se hablaba de hardware en Bohemia en los años 60 y 70, cuando se iban a tomar decisiones técnicas importantes con respecto a la agricultura, se llevaba a la prensa primero, se llevaba a los espacios públicos para que el pueblo las consultara. O sea, fíjate como desde la comunicación también hay una intención bien expresa y bien clara de acercar la ciencia al pueblo, porque como he dicho otras veces, es crear una cultura nueva, que ya las personas piensen y se relacionen de manera distinta, que al final eso va a ser el caldo de cultivo necesario para poder tener ese futuro de hombres de ciencia, ¿no? Yo estaba pensando también, cuando uno lo pone todo al mismo tiempo, estaba pensando en lo que fue todo el movimiento de círculos de interés en las escuelas, que eso era de una punta a otra del país, en todos los movimientos de lo que hoy conocemos como brigadas técnicas juveniles, pero también en el estímulo a la creatividad y a la investigación, en definitiva, de contenido científico en los centros de trabajo también. Todo formaba parte del mismo proyecto. Mira, yo me estaba acordando de cuando se funda la Escuela Vocacional Lenin. Fidel da un discurso explicando todas las cosas que iba a tener la escuela. Y es impresionante como iban a tener talleres para montar computadoras, iban a tener granjas para trabajar la agricultura, porque eso también es una cosa importante que siempre estuvo en la concepción de la enseñanza, que es formarse haciendo. Me da pie a hablar del tema de la soberanía tecnológica, porque en todos esos movimientos que tú estabas mencionando y en toda esa concepción que hay en la escuela de formarse haciendo, se potenciaba la creación de productos propios, se potenciaba la creación de soluciones propias. Y realmente si estamos hablando de soberanía tecnológica y estamos hablando de un salto de fe, es una decisión política por todo el despliegue que eso después tuvo. O sea, se hizo una política de ciencia con respecto a la biotecnología, de insertarse en ese campo cuando tú podías contar con los dedos de la mano los países que estaban insertados en ese campo. Él esboza que en ese momento podía decirse que una definición de socialismo era la cooperación entre las instituciones científicas, ¿no? Y eso yo creo que está muy enraizado en el concepto que él tenía de lo que era el socialismo, que necesariamente tenía que ser anticolonial, tenía que ser antiimperialista, tenía que ser latinoamericanista. Y en eso la ciencia se inserta también de una manera muy interesante, porque ¿qué cosa es Médicos y No Bombas? ¿Qué cosa es toda la cooperación científica cubana con el mundo, ¿no?
como una manera de poder vencer esas lógicas norte-sur que hay. Y la lógica de la competencia, porque fíjate que es cooperación y no competencia. Exactamente. En el año 99, entonces, él decía que Cuba debía insertarse en la lógica global de la ciencia, pero como una manera de compartir y no de excluir. Y eso yo creo que realmente resume mucho todas esas reflexiones, porque en los 90 obviamente se da un punto de giro también en el pensamiento de Fidel con respecto a la sociedad cubana, con respecto al futuro del socialismo y obviamente con respecto a la ciencia. Empezamos a ver la ciencia como una manera de crear una cultura nueva, una manera de crear relaciones nuevas, y no solo en Cuba, sino en el continente, sino en el mundo. Y romper esa lógica de los países subdesarrollados a los que el capitalismo solo les deja las peores industrias, las industrias más sucias, las que más contaminan el medio ambiente. Y eso lo podemos encontrar a principios del siglo XXI en todas las reflexiones y en todas las consideraciones que él hace, donde empieza a tocar todos los temas del ecologismo, y podemos ver que en su visión la ciencia era un puntal fundamental para la consecución y la continuación del modelo socialista cubano. Estamos hablando de una construcción millonaria, de una inversión gigantesca a lo largo del tiempo, que necesita ser dirigida con una sabiduría enorme, es decir, un desafío tremendo para un país pequeño como este. Mira, tú decías inversión, y eso es lo que a mí me parece. Yo te decía al principio que Fidel ni estaba loco ni era mago, era una fe basada en la información y en una inversión. Eso fue una inversión social para al final legarnos todo ese sistema, y un sistema que tenemos que rescatar y que tenemos que perfeccionar. Estamos entrando en una sociedad que está llamada a ser una sociedad del conocimiento, buscar un diálogo entre el conocimiento experto y la sociedad, rescatar a Fidel y potenciar su visión. Hacia el futuro. Ahora, esto para un país pequeño significa en línea directa fortalecer la soberanía tecnológica y fortalecer, a fin de cuentas, la soberanía. La soberanía nacional. La soberanía nacional. Oh, me apretaste. No, está bueno, te quedó bien eso. Cuando empecé en la universidad fue en esta facultad. Estudiaba cibernética matemática. Imagínate tú. Después en el camino descubrí que mi amor era la literatura. Esta es la más bonita de todas, de todo el sistema aquí de la universidad. Está obviamente inspirada en la arquitectura griega antigua. Tengo un amigo que dice que esto es una imitación del Partenón. Un Partenón con unos jardines cubanos atrás. Este lugar bellísimo. Dicen que era aquí donde venía Fidel, todos esos cuentos que hay de que 2, 3 veces a la semana se reunía, que venía, conversaba con ellos, era aquí en esta escalera. Que evidentemente esto es lo más bonito, es la que tiene más amplitud, la que tiene jardín detrás, la más clásica, si uno le quiere decir así. Ya te entendía. De matemático a filósofo, de filósofo a literato y fidelista. Sí, parece que hay algo en el aire, ¿no? Que se pega. Bueno, se quedó conectado ahí en los escalones, que era donde nos sentábamos. Así mismo. Santiagueros, compatriotas de toda Cuba, al fin hemos llegado a Santiago. Duro y largo ha sido el camino, pero hemos llegado. Ese es el Fidel invicto, que nos convoca con su ejemplo y con la demostración de que sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. Que demostró que sí se pudo
sí se puede y sí se podrá superar cualquier obstáculo, amenaza o turbulencia en nuestro firme empeño de construir el socialismo en Cuba, o lo que es lo mismo, garantizar la independencia. Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Los revolucionarios no se jubilan. En tanto puedan ser útiles, en tanto requieran de su servicio y de sus esfuerzos. En lo que se refiere al nombre de nuestro partido, ¿cuál es un compañero de aquí, los compañeros de acá, los compañeros de allá, los compañeros de allá? Partido Comunista de Cuba. Y el papel de nuestro partido, entiéndase bien, no puede ser ni podrá ser jamás la de sustituir a la administración, ni la de sustituir a las organizaciones de masa, sino la de dirigir ese fenómeno, la de dirigir ese proceso, la de dirigir esa formidable revolución de masa, de fortalecimiento. Es decir, que las dificultades jamás serán mayores que la voluntad del pueblo, el espíritu del pueblo y la fuerza del pueblo. Hablando de los derechos políticos, en Cuba nada más hay un partido. Y yo contestaba, sí, igual que ustedes, tienen un solo partido. Y el americano contesta, no, nosotros tenemos dos. Y como si yo no lo supiera, me dicen sus nombres, demócratas y republicanos. Correcto, eso es correcto. Eso es igual que si en Cuba tuviéramos dos partidos, Fidel dirige uno y yo el otro. El revolucionario, el comunista, sea el nivel que sea, el que desempeñe sus funciones, tiene que buscarse problemas. Tener la suficiente perspicacia y olfato político para percibir los primeros síntomas de deterioro moral en una persona, en el momento cuando todavía pueden resultar efectivas una crítica enérgica, una corrección disciplinaria, y así evitar que llegue al punto de convertirse en un vulgar delincuente. Un joven comunista, civil, militar, en su trabajo diario, en cualquier actividad, nada le puede ser indiferente. Militar del partido que al pasar por aquí ve un problema, sea civil o militar, y dé la vuelta por la otra esquina para no colaborar a la solución del mismo, enfrentarse al mismo, por muy buen trabajador que sea y muy buena gente que sea, no tiene condiciones para ser miembro del partido. Y aquí hay que hacerlo igual. Y si yo soy comunista, muy buena gente, pero en la concreta, en el resultado de trabajo no doy resultado, cuando yo rinda cuenta en mi organización de base, la misma tiene derecho a pedirme el carnet del partido. Y no basta ser bueno, trabajador, ni buena gente, hay que ser algo más para ser militante del partido. Quien no tenga valor para enfrentarse a sus propios problemas, de su propia conciencia, todas las noches dedicándole 2 minutos a analizar la actuación diaria de cada uno de nosotros, ver en qué me equivoqué, en qué fui injusto, en qué fui débil, mañana voy a corregir esta falta. Quien no tenga valor para analizarse a sí mismo, 2 minutos cada noche, aunque sea en el baño debajo de la ducha. Quien no tenga valor para llamarle debidamente la atención en lugar, tiempo y forma a los subalternos, que no me venga diciendo que a la hora de la verdad sabrá cumplir con su deber. Hará, a pesar de las dificilísimas condiciones en que se encontraban, como actuaron los que bochornosamente se rindieron en Granada, y es preferible 1000 veces la muerte antes de sobrevivir en condiciones de ese tipo y pagar ese precio. Permanente enseñanza de Fidel es que sí se puede, que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones, si no de
desfallece en su voluntad de vencer. El comandante en jefe de la revolución cubana es uno solo. Fidel es Fidel. Fidel es insustituible. Y si nosotros estamos hoy aquí y la revolución cubana está aquí, es sencillamente porque Fidel entró primero en el Moncada, porque bajó primero del Granma, porque estuvo primero en la sierra, porque fue a Playa Girón en un tanque, porque cuando había una inundación por allá y hubo hasta pelea, porque no lo dejaban entrar. Por eso nuestro pueblo tiene esa confianza tan inmensa en su comandante en jefe, porque tiene, como nadie en Cuba, la cualidad de tener todas las autoridades morales posibles para pedir cualquier sacrificio en nombre de la revolución. Fin de la cita. Así pensaba el Che, así pienso yo también. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros: hasta la victoria siempre.